Buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Hay alguien del otro lado? ¿Eh? ¿Cómo andan? Bueno, ya somos un poco más que dos, somos mucho más que dos. Hola, Vero, buen día. Enzo, buenas, buenas. Bien, ¿cómo les va? Cami, buenas, ¿cómo andan? Estamos sumándonos. Hay un día precioso para estar en el Parque de las Tejas. Es un sol divino. ¿Cómo andan? Un día de otoño fabuloso. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Cómo les va? Hola Darío, Juan, Vero López. Todo bien, gracias. Todo en orden, me alegro. ¿Cómo están ustedes? Eh, Ni cuenta que eran las 12, ¿sí? Ya estamos al mediodía. Hola Joaquín, Víctor, bueno, Aria. ¿Se le tildó la cámara o soy yo? No, no, puede que esté muy quieto. Bueno, ¿cómo andan? Vamos por la tercera clase de estadística. Oh, vivo. Bueno, muchachas, les voy a pedir que si ustedes tienen una compu, que es mejor si tienen una compu, tengan abierto por un lado el Facebook, así vamos viendo la clase en vivo, y a su vez tener abierto el aula virtual, donde dentro del aula virtual ustedes tienen ¿eh? el texto con el cual estamos trabajando, que se llama Estadística para las Ciencias Sociales, un recorrido en métodos cuantitativos en ciencias sociales. ¿De acuerdo? ¿Qué virtud tiene este texto? Que ustedes donde tienen todos hipervínculos, o sea, donde nos querramos poner, situar, nos va a llevar directamente a esa parte del libro, ¿de acuerdo? Lo otro que necesitamos sí o sí, que ustedes sean capaces de hacer dos cosas. Ir escuchando la clase, ir razonando la clase. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Tratar de procesar toda esa información, que no es poca, pero a su vez yo los voy a ir guiando con la lectura del texto, porque en algún momento se van a encontrar solos o acompañados con alguien si viven con alguien, con el texto, y van a empezar que no lo comprenden, que hay cosas que no saben, que les cuesta entender. Entonces, sí o sí, muchachas, tenemos que ir a la lectura. ¿Mm? Cuando digo la lectura es tratar de comprender lo que más se pueda. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Hola, Sasha. ¿Qué parte del libro estamos? Voy a hacerles una síntesis donde dice 1.7, que dice resumen de los niveles de medición. En dirección a una pregunta de una compañera que se las copio, que lo puso en el aula virtual. Eh, ¿Qué dice? Uy, perdón, lo copié dos veces, que metí de pata. Buenas tardes, la verdad que vi los teóricos ¿eh? De ambos turnos, incluso investigué en internet sobre las escalas de medición intervalar y promedial sería proporcional, las cuales no hay manera que logre entender en profundidad. Y si no consigo entender en cada caso, ¿cómo es que logro codificar la categoría de una variable o un valor numérico siguiendo las reglas intervalares? ¿De acuerdo? Esto es lo que nos dice la compañera. O sea que a pesar de ¿eh? que intenta entender esto, te cuesta muchísimo. Y no es una acción poco común, o sea, una de las diferencias que más cuesta. ¿Esto qué quiere decir? Niveles de se parecen en mucho, pero se distinguen en algo.
vamos a ir fácil la utilización de las palabras, ¿no? La utilización de las palabras, primero hay una escala que nos dice que es por proporción o por ratio, nos dice que es por intervalo o intervalar. Un intervalo y el proporcional hace referencia a la proporción o fracción. Vamos a ver si estas palabras nos van a tener la diferencia. Si yo, esta es la pregunta que hacía la compañera en el aula virtual. Eh, Chicos, tengo el máximo la conexión, así que voy a tratar de hablar más pausado, pero no sé cuál es el origen de que se pueda cortar la transmisión, porque hago estas transmisiones casi todo el tiempo con otras cátedras y no se estaría cortando. No sé qué es. Ahora déjenme un minuto, un segundo. Y somos tantísima gente como para que... está bien, porque veo, está bien. ¿Y aquí? Hijo, mira, sí, mira, esto está bien, me parece que sí. Que dice ahí, profe, no mueva mucho la cosa. Corta. ¿Se hace que se corte? ¿Eh? No, me parece que no. Y además está conectado directamente al... ¿Ah? Bueno, está. Listo. Entonces les decía que vamos a esta pregunta. Hola, profe, ¿cómo anda? A mí me horario de terapia por los vivos. ¡Wow! Bueno, pero hay que cuidarse, así que hay que seguir con la psicoterapia. Entonces vamos a darle provecho. Decía que esta pregunta podemos encararla por el significado de las palabras, lo que es intervalo y lo que es proporción, o sea, lo que es ratio y lo que es distancia, ¿no? Decimos que es intervalo, quiere decir que entre una y otra hay hay un pedazo de intervalo, un periodo, que puede ser igual entre otra medición. ¿Qué quiere decir? Yo puedo decir que entre 2 y 4, ¿de acuerdo? Hay la misma distancia que la que habría entre 8 y 10, ¿de acuerdo? Es decir, hay dos espacios. Podría plantearlo en guiones, entonces, o en baldosas, entonces puedo decir que entre la baldosa 2 y la baldosa 4 hay dos baldosas, entre la 8 y la 10. Sin embargo, si yo cambiase el cero y lo pusiera en otro lugar, y no en la ausencia de esto, sino que arbitrariamente decidiera hacer otra cosa, podría cambiarme de escala, o sea, podría correrme de escala en dirección a que el origen se encontrara no en el cero, sino en el 2. Entonces ya la distancia de 2 a 4 sería la misma distancia que entre 0 y 2. No sé si me explico. Si yo pongo el punto de origen en 2, la distancia sería entre 0 y 2 y de 2 a 4. Siempre son dos intervalos. Lo que sucede es que la diferencia real entre 4 menos 2 me da 2, y 2 menos 0, ahí de vuelta me vuelve a dar estos dos. Que si yo lo paso a 8 y 10, y de 10 a 12 voy manteniendo espacios entre intervalos. Esos espacios de intervalos quiere decir una cosa que es muy importante, que el cero no es la ausencia de lo que estoy midiendo, no representa, ¿eh? No representa que no haya esa cualidad de sonido, sino que convenimos, en quienes generamos una escala, un cero como origen de esa escala. ¿De acuerdo? Esto es lo que les decía, que se utiliza muchísimo en las ciencias sociales y muchísimo en la psicometría, ¿no? Yo les daba ejemplos en la semana anterior que tienen que ver con esto, y podríamos decir que si nosotros ponemos un origen cero en la escala, una escala de inteligencia, quizás sea porque no pudimos, quizás sea porque no pudimos realizar bien X cantidad de ítems. Pueden haber sido 10 ítems o 10 ejercicios en los cuales nos fue mal en todos, ¿no? Entonces nos da cero porque no sumamos un punto cada uno. Pero eso no quiere que no seamos inteligentes, sino que el origen de ese está puesto en la ausencia de haber acertado en esos ítems. No quiere decir que quien tenga 10 va a ser el doble inteligente que tenga 5, no sé si me explico, sino que contestó menos cantidad de ítems. Esto, la Martínez se subió un video explicando la actividad 2.
por ende, se quedan las frecuencias. Bueno, eso ya lo ven ustedes con entre los profes. Entonces, lo que le estoy diciendo ahora yo se encuentra en el 1.7 en el resumen, ¿de acuerdo? Y es para responder a lo que me preguntó en el aula virtual. En este punto estoy. En cambio, la escala de proporción lo que supone es que yo genero esa escala y el orden de medición se establece en función de qué? En función de contar, establecer. Supongamos que podemos decir eh, cuántas veces ¿eh? fui a la panadería esta mañana. Bueno, si yo no fui, es 0 veces. Si alguien fue una vez, 2 veces, 3 veces, y se olvidó de comprar algo, entonces volvió una cuarta, estoy contabilizando. Y eso puedo decir que es el doble o proporcionalmente de quien fue 4 veces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esa dirección, el establecer una proporcionalidad quiere decir que el cero sí es el origen de la escala, implica la ausencia de ese valor. Por eso la regla de la escala proporcional es que se cumplen todos los atributos de los símbolos numéricos en el ejercicio de la medición. Es decir, puedo asignar un valor, le puedo dar orden, puedo establecer distancia en los atributos medidos, pero además lo que puedo es establecer la proporción que hay entre una cantidad de veces que algo sucede, en la cantidad de metros que he recorrido, la cantidad de errores que he cometido, la cantidad de kilos que subí o bajé, la cantidad, nada, de granos que hay en un costal, lo que fuera, y entonces puedo establecer una relación de proporción de producto o lo que es lo mismo quiero realizar todas las operaciones aritméticas posibles. Cuando digo todas, es todas, ¿de acuerdo? Dividir, multiplicar, elevar una raíz, esa raíz cuadrada, elevar una potencia, etc. ¿Mm? En este punto, en este punto, sí ya es importante lo que les mencionaba al inicio. Si yo tengo, ¿de acuerdo? Establecido, ¿no? Y ahí es importante que vayan al texto, ¿no? ¿Qué niveles de medición? En todos los niveles de medición, y acá sí sería importantísimo que no se confundan, niveles de medición van a ser valorados a través de una encuesta, a través de una observación, a través de un experimento. En realidad los niveles de medición hablan de la escala en el cual yo mido algo, ¿de acuerdo? Los niveles de medición, con todos ellos, yo desarrollar lo que se conoce como una tabla de distribución de frecuencia. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencia? ¿Eh? Y acá la primera cuestión de hoy. Dice Joaquín, en la proporcional vamos a tener siempre una unidad de medida. No entiendo, Joaquín, Víctor, a qué se está refiriendo. Siempre una unidad de medición. ¿Mm? Estas estadísticas llevado al caso de la muerte en la pandemia, ¿cómo podemos llevar? Y la cantidad de personas que fallecieron, Micael Eli. ¿Eh? Si yo digo, bueno, fallecieron 77 personas, 87 personas, es la cantidad de muertos. El diagnóstico era el coronavirus. Los estoy contando. ¿Eh? ¿Qué clase hoy? Y bueno, durmiendo. Contar cantidad de personas que asisten a la clase. Entonces, si yo digo, bueno, la cantidad de personas infectadas son la cantidad de personas que tienen un diagnóstico positivo de coronavirus. Es decir, he contado. Si que hoy son 30, mañana 60, y pasado son 180, estoy, mm, nada, como dice Joaquín, litros, kilos, segundos, lo que sea, estoy contabilizando algo, ¿no? Eh, Nico Rubiolo, no sé qué dice, algo de a quién estaré contestando, pero sí, acá es importante, 84, claro, grabamos 84, que siempre resulta de contar es que yo estoy estableciendo una escala proporcional.
¿Cuántas veces algo? Pero ahora vamos a establecer cómo yo, a partir de una descripción, establezco información básica, que la información básica es ni más ni menos que la tabla de distribución de frecuencias. Yo les decía la otra vez, profe, vamos a ver la unidad 3. Estamos viendo, mira, la distribución de frecuencia es la unidad 2, ¿eh? Y vamos a de hacer una introducción a la unidad 3 hoy, ¿eh? La unidad 2 es lo que ustedes tienen como distribución de frecuencia, ¿de acuerdo? Y después tienen la expresión resumida de información, que son las medidas de posición, forma de distribución y medidas de dispersión, que nos va a llevar varias clases. Pero ahora estamos en lo que es informar. Cuando decimos que es informar, de resumir la información, es a través de una tabla de distribución de frecuencia. Tabla, ¿no? Eh, lo primero que queremos hacer nosotros es describir, digamos, un conjunto. Y cuando decimos que queremos describir, hay que hacer al que lee, al que no lee, una expresión, digamos, más sintética y abreviada que si hiciera el experimento o hiciera la pregunta de esa persona. Entonces ahí lo que necesitamos que tenga esa información, ¿m? Es mostrarle cómo se distribuye. ¿Qué es cómo se distribuye? Yo voy a tener primero una variable, y esa variable es categoría. Supongamos que estemos hablando de describir cómo se comportan los varones y las mujeres, género, a veces se le dice sexo, pero en realidad tendría dos categorías, varones y mujeres, y eso sería una escala nominal. Si yo efectivamente tengo una distribución, tengo una escala que dice, bueno, grado en que comprendió la clase anterior, entonces ya, comprendió excelente, comprendió muy bien, comprendió regular y no comprendió, comprendió mal. Esa sería una escala ordinal, ¿de acuerdo? Si yo le dijera, ponga, mm, no sé, en una escala del 0 al 100, ¿eh? ¿Cuál es su satisfacción con la clase? Entonces yo podría tener desde gente que quedó muy insatisfecha, que tendría valores bajos, no sé, 10, 5, etcétera, hasta gente muy satisfecha que podría valores cerca del 100. Y esa sería una escala eh, intervalar. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que, bueno, quizás haya alguien que estuvo muy insatisfecho, que no entendió nada, que le pareció malísima, que estaba desconforme, que encima la pasó pésimo. Y bueno, va a poner 0, ¿no? Y yo no sé, otro quizás pueda ponerle 0 cuando en realidad no es mucho, o no estaba interesado. Yo estoy inventando una escala que del 0 al 100 diga mi satisfacción con la clase anterior, ¿de acuerdo? Y otra cosa que podría también tomar en cuenta es la cantidad de minutos que frente a la compu, ¿de acuerdo? Ahí puede que ustedes estén sentados ahora frente a la computadora, por ahí se levanten, se van a hacer un café, se van a regar las plantas al patio, hacer otra cosa y la computadora queda prendida, pero no estuve todo el tiempo frente al aula, ¿de acuerdo? Eh, esto, lo que sí es importante es lo siguiente, que acá hay 4 tipos de medida. Si soy varón o si soy mujer es nominal. Si comprendí la clase entre excelente, muy bueno, bueno, regular o malo es ordinal. Que califique yo del 0 al 100 en mi grado de conformidad con la clase. Y lo otro, que cantidad de minutos estuve a la pantalla, frente a la computadora, sentado, escuchando la clase, ¿no? Y eso lo puedo saber muy fácil, porque el relojito que me dice pasaron 19 minutos, 20, etc. Esta es proporcional porque efectivamente quien estuvo 20 minutos frente a la clase, supone que empezó en el minuto 0, estuvo el doble que estuvo 10, ¿de acuerdo? El que estuvo 50 estuvo 5 veces más que estuvo 10, eso es una escala proporcional. Bien. ¿Cómo hago para construir una tabla de distribución de frecuencia? Vamos con la primera palabra. Una tabla implica que yo voy a columnar datos.
Bueno, y la primera columna que voy a hacer es la que tiene la variable, las categorías de la variable. Estoy acá, en donde dice tablas de distribución del punto 2.1 del texto que ustedes tienen en el aula virtual, ¿de acuerdo? Y entonces, lo primero que ustedes ven a la derecha es que todas las tablas dicen var1 o sexo o el nombre de la variable. En este caso sería sexo en una, la otra calidad de la clase, la otra sería grado de satisfacción y la otra minutos que estuve frente al computador. Ese es el título, lo que ustedes tienen en el texto en negrilla. Si voy tomando la tabla 2.2 sería sexo, la 2.3 también, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que voy a asignar es la variable y las categorías de la variable o los valores de la variable. Si dije sexo, pondría varones y mujeres, ¿de acuerdo? Como yo tengo. Luego, si pondría la variable ordinal, ¿cuál sería? Excelente, la comprensión de la clase se llamaría, ese sería el título, tabla 2.1.2, comprensión o calificación de la clase, excelente, muy buena, buena, regular y mal. Grado de evaluación subjetiva de la clase, del 0 al 100, y la otra de minutos. Entonces pondría en cada sujeto cuánto estuvo. Pero ahora vamos a lo primero. Esa primera tabla tiene como primera columna la categoría. ¿Se entiende? Díganme si se entiende y podemos seguir. ¿De acuerdo? Porque en principio lo que estoy haciendo es indicar hacia mi izquierda qué información voy a desplegar después hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bien. Si es así, entonces en la primera columna, el nombre de la variable, y después ordenado, ordenada, que es de manera ordenada de mayor a menor, o como lo disponga, los valores de la variable o las categorías. Recuerden, cuando hablamos de categorías, sean como en el caso de una variable nominal, varones y mujeres, o las 5 categorías, excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, los nombres. En cambio, si digo valores, estoy diciendo todos los minutos que pudieron dar, ¿de acuerdo? ¿En qué parte del texto estamos? Estamos en esta, Julie, estamos en esta parte, distribuciones de frecuencia. Acá estamos, ¿eh? Ahí va. Perfecto. Gracias, Vicky. Eh, Juli. Entonces, ahí, la segunda columna, ustedes lo tienen ahí, es la segunda columna se pone la cantidad de casos. Lo que pasa es que no se pone casos, que sería cuántas personas son varones, cuántas personas son mujeres, sino que se le pone una F. F quiere decir frecuencia. Frecuencias absolutas simples. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos la cantidad de veces que se repite, ¿de acuerdo? La frecuencia, ese valor de la variable. Entonces, si se repite que la frecuencia absoluta son, como daba en el caso anterior, 2.719, entonces es que hay 2.719 varones, ¿de acuerdo? Entonces puse la definición, la frecuencia absoluta simple de cada valor de la variable es el número de casos que asume ese valor y se indica con F. Entonces computo la cantidad de veces que dijeron excelente, 100 veces. La cantidad de veces que dijeron muy bueno, 92 veces. La cantidad de veces que dijeron bueno, 50 veces. La cantidad de veces que dijeron regular, 3. La cantidad que dijeron malo, 0. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo computo la cantidad de veces que aparece esa variable, ese valor, ¿de acuerdo? Eso se le llama frecuencia y se conoce como la frecuencia absoluta simple y que lo voy a consignar para cada valor de la variable. Acá es muy importante decir lo siguiente, que la suma de todas las veces que se repite cada valor de la variable, o sea, la cantidad de varones más la cantidad de mujeres,
igual que el número de casos que se simboliza n. O sea, la sumatoria, que es la fórmula que tienen ustedes ahí, de todas las observaciones, que eso de qué depende, de las categorías. Si tengo 100 en excelente, 92 en muy bueno, 38, bueno, voy a ir sumando los casos, ¿de acuerdo? Entonces, la sumatoria de las frecuencias absolutas de cada categoría de la variable me va a dar el número de casos, o lo que es lo mismo, el total, ¿de acuerdo? Y ahí tienen varios ejemplos que lo representan, ¿de acuerdo? Esta es la primera información. A la primera columna, la categoría de la variable. ¿De acuerdo? El título de la tabla, que dirá tabla X, número tanto, y siempre va a decir distribución. ¿Por qué? Porque estoy viendo cómo, valga la redundancia, se distribuyen, o sea, qué cantidad de casos cae en cada categoría de la variable. ¿De acuerdo? Si tengo esta primera información muy importante, si tengo, perdón, si tengo primera información que es muy importante, voy a requerir otra información más. Esa otra información que voy a requerir ya va a ser una información relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera es absoluta, o sea, la cantidad de veces que algo pasa, la cantidad de veces que algo se repite. En cambio, cuando ya digo es relativa, seguramente esté haciendo referencia a cuántos varones son en relación al total. ¿Cuántas mujeres son en relación al total? ¿Cuántos obtuvieron excelente en relación a todos los casos? ¿Cuántos obtuvieron menos en relación a? Cuando digo en relación a, es que voy a hacer una cosa muy sencilla. Voy a tomar, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ir a la tabla 2.5, ¿eh? La tabla 2.5. Entonces voy a tomar el sector, el sexo, ¿no? Dice, 1 serían varones, 2 serían las mujeres, ¿no? En total tengo ahí 7.894 casos, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta sería, estos 10.618, ¿cuántos son en relación a los 10.000? Y calculadora, 618, háganlo junto conmigo, si ustedes quieren, en relación, y eso es, en relación es dividido 17.894 casos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí me indica que es 0,59. En ese sentido, es casi 0,60. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia relativa, que se simboliza F', con esta especie de apóstrofe que tienen ustedes a la derecha de la letra, implica cuánto es 1.618 sobre 17.894. Estoy en la tabla 2.5 del texto, ¿de acuerdo? ¿Qué hice? Hice una operación aritmética simple, dividí un número menor en un número mayor, ¿no? Entonces voy a saber eso, cuánto es la probabilidad, o sea, cuánto es la proporción. Es 0.5933832569576399, ¿no? Hacia el infinito, ¿de acuerdo? Que es la relación que hay entre 10.618 y 17.894. Entonces consigné la frecuencia relativa. ¿Es relativa a qué? ¿Cuánto es la frecuencia? 10.618 en relación a los 17.894 casos. ¿De acuerdo? Lo mismo haría con los 1.276 casos de mujeres. ¿De acuerdo? Esos 2.000, perdón, sí, 7.276 casos representan 0,41. Y si nosotros sumamos las dos frecuencias relativas, nos va a dar igual a 1. Básicamente, ¿qué hicimos? Sumar las dos proporciones. Si todos los casos son 17.894 y hay dos categorías, 0,59 más 0,41 nos va a dar 1, que es
la suma de las frecuencias relativas siempre es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que el todo está dado por 1, como si fuera una torta, como si fuera una pizza, ¿de acuerdo? Después, lo otro representa qué proporción del todo tiene cada categoría. La frecuencia relativa puede ser leída como probabilidad o como proporción en relación al total, ¿no? En la tabla 2.6, siguiendo en el mismo punto del texto, hacemos la misma operación. ¿Mm? La suma siempre, la suma de las frecuencias relativas, ¿eh? De las frecuencias relativas simples es igual a 1. Eso es siempre así. Si no, le da 0,99 o 1,01. ¿Eh? Esto es así, siempre. ¿Mm? Dice, esto sería en los tres, bueno, no sé en los prácticos qué implica, ¿eh? Pero básicamente es ir construyendo la distribución de frecuencia. A la izquierda, primero la variable, arriba, las categorías de variables que se despliegan de manera. Luego de la ordenamiento de las categorías, consigno la frecuencia simple o absoluta, que es la cantidad de veces que se repite un valor, ¿eh? Y después la frecuencia relativa, o lo que es lo mismo, la proporción o probabilidad con que eso ocurra. Siempre es relativa en relación al total. Por eso la suma de las frecuencias relativas es igual a 1. ¿De acuerdo? Lo que ustedes conocen más comúnmente en la tabla 2.6, por ejemplo, el valor 0 tiene 0 frecuencia relativa. Entonces, efectivamente, lo que se ha presentado es ninguna vez, ¿de acuerdo? En cambio, el valor 1 representa el punto 0,41. Eso, como el valor 3 es 0,41, es como si nosotros dijéramos, ¿de acuerdo? El 41% de los casos. Cuando digo por ciento, es lo que dice literalmente la palabra, que lo multipliqué por 100. O sea, si a 0,41 lo multiplico por 100, háganlo en la calculadora para que no tengan dudas, entonces lo que hice es correr la coma y me va a dar un 41%, más un 41% es un 82%, más un 3% más un 15, que es 18, eso me da 100. O lo que es lo mismo, vuelvo a decir que la suma de las frecuencias relativas siempre, siempre me va a dar, ¿de acuerdo? Entonces, les vuelvo a decir, las frecuencias relativas simples, y vamos despacito, para que ustedes lo retengan, ¿eh? De cada valor de la variable es la proporción de cada suma de ese valor. ¿Cómo lo hemos sacado? Lo hemos sacado de manera muy simple. ¿Eh? Miren, control B. Bueno, la frecuencia relativa simple de cada valor de la variable es la proporción de casos que asume ese valor y se indica con F'. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Pueden decir sí, no, tengo una duda, levantar la mano, decir algo que no entendieron. Si nosotros hemos comprendido eso, comprendido gran parte de primera forma de presentación. Vamos a ver que después, si nosotros entendemos lo que es una tabla de distribución de frecuencia, ¿de acuerdo? Vamos a poder mostrar esa información de manera gráfica, ¿de acuerdo? Bien. Tienen ustedes un apartado que yo voy a hacer de manera ordenada. Quisiera saber si se comprende. Sí, perfecto, sí, sí, sigo entonces. Yo cuando hay varios sí, digo, con manito, desde marzo hasta ahora, nada. No, no se entendió. Micael Eli, ¿qué va a hacer yo por vos o por Manolito? Lo que tenés que hacer, Eli, ¿eh? Es lo siguiente, ponerte también vos, como Manolito, a empezar desde marzo a leer esto antes, ¿no? Sí, no te quiero humor, Pero acá se necesita lo siguiente.
que sí o sí leas antes, porque yo lo puedo explicar 10 veces, lo puedo explicar 1000 veces, para mí esto está bien enchufado, pero previo a que ustedes lo lean, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pero vuelvo a decirlo para Manolito y para todos. ¿Me escuchan? Entonces, lo voy a complementar con las partes de esto. La frecuencia relativa es eso. Ahora vamos a considera como la recategorización de una variable. ¿Eh? Hoy le cortó 10 segundos. La verdad es que poco puedo hacer con eso que se les cortó 10 segundos. Vuelvo a esto. Les voy a decir lo siguiente. Vamos a sacar cualquier de interferencia de algún tipo. Por ahora no se escucha, P. Mm, Bien. Eh, ¿Me escuchan? ¿Ahora se escucha? Bien. Entonces les decía eh, que lo que sigue, cuando tengo esto, tengo, ahí vamos, la frecuencia está acumulada, ahí vamos. Cuando yo tengo esta primera distribución, lo primero que tengo es que diferenciar, y eso es lo que vamos a hacer ahora, qué tipo de variables tengo. Entonces yo puedo tener variables que sean variables discretas, o variables continuas. Básicamente, una variable continua es una variable que tiene o que reconoce intervalos muy pequeños, ¿no? En principio, infinitos. Si yo tuviera que decir, bueno, cuántos kilos pesa una persona, yo puedo pasarlo y decirlo en gramos, puedo pasarlo y decirlo en miligramos. O sea, puedo ir haciendo decimales de esa unidad que hay entre uno y otro. En cambio, si yo cuento personas, yo digo cuántas personas asistieron a la fiesta, estuvieron en las clases, ¿eh? Yo lo que voy a tener que hacer ahí, eso, es contar cada uno de ellos. Yo les voy a explicar una cuestión que y vamos a llegar, que es cuándo yo puedo acumular frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo acumular frecuencias cuando, por ejemplo, tengo una variable como la que ustedes tienen en la tabla 2.8, que es edades, ¿no? Y entonces a mí me interesa que tengo 8 personas con 17 años, me siguen ahí en la tabla 2.8, tienen que seguirme con el texto. ¿eh? Eh, ¿Me escuchan? Entonces, si ustedes me siguen con el texto es más fácil. Entonces, en la tabla 2.8 yo tengo 17 personas con 8 personas con 17 años, perdón, 247 con 18, 355. Y al lado he ido sacando la frecuencia relativa de cada categoría. Fíjense que es una variable que hay 3.742 casos, ¿de acuerdo? Hay algo que aparece en la tabla 2.9, que es la acumulación de frecuencias. La acumulación de frecuencias básicamente sostiene lo que dice nuevamente la palabra. Acuérdense que este es un lenguaje. Entonces, en la tabla 2.9, estoy ahora en la tabla 2.9, voy a tener las frecuencias acumuladas. ¿Esto qué es? La categoría, voy a tomar esta que dice F mayúscula, ¿la ven? La primera columna es la edad, la primera es la frecuencia absoluta simple, la tercera es la frecuencia relativa simple. Ahora voy a la F mayúscula, que es la frecuencia acumulada. 8 es igual a la frecuencia de la categoría menor, que es 17. Pero fijo en la segunda, que es un número que sale 255, ¿de acuerdo? ¿Se están fijando? 255. ¿Qué quiere decir?
valor 205 y estoy en la tabla 29, ¿eh? Por favor, les pongo acá tabla, tabla 29, ¿de acuerdo? Punto 9. Micael sí. El valor 255 es la suma de la frecuencia propia del 17 más los 247 que tienen 18 años. ¿De acuerdo? Porque si yo lo hago, 8 y 7 me da 15, me llevo 1, me da 255. O sea que la frecuencia acumulada del valor 18 quiere decir que hay 255 personas que tienen 17 años. O lo que es lo mismo, la frecuencia acumulada muestra la cantidad de casos que tienen ese valor de la variable de 18, que es 247, más los valores menores que él. Vamos a hacerlo en el que sigue, ¿de acuerdo? Si a 255, que era la frecuencia acumulada, le sumo 355, ¿de acuerdo? Me va a dar 610. ¿Y qué es el valor de 610? Es la frecuencia absoluta acumulada de los que tienen 19, 18, 17 años. ¿Se entiende? Luego, 2,9, distribución por edades, frecuencias acumuladas. Esa es la tabla que tengo yo como 2,9. 2,9, esa es la tabla que tenemos. Entonces, vuelvo a decirle, la frecuencia absoluta acumulada de cada valor de la variable es la cantidad de casos que asumen ese valor y todos los valores menores que él. O sea, si yo me posiciono, ¿eh? Vuelvo a la definición, la frecuencia absoluta acumulada, volvemos a la tabla 9, ¿eh? 2,9, volvemos a la tabla 2,9. Sí, entonces, la frecuencia acumulada, ¿eh? De la categoría 20 dice 987. Entonces, ¿qué quiere decir ese 987? Que hay 987 personas que tienen 20, 19, 18 y 17 años. Es decir, que es la cantidad de casos que asumen el valor y valores menores que él. ¿Cuántos? Y ya no sé con esta información cuántos tienen cada uno. Para eso tengo que ir a la frecuencia absoluta simple de cada categoría. ¿Se entiende? Díganme si se entiende, sí o no. Me perdí de dónde sale la F para después calcular F. Vamos allá. La F es la cantidad de casos o la frecuencia absoluta simple, es decir, lo que vos tenés en la segunda columna. Eso lo sacaste de la investigación. 8 pibes tienen 17 años, 247 tienen 18, 355 tienen 19, 377 20, 322 21. ¿Se entiende? Y así puedo seguir leyendo. ¿Estamos hasta ahí? Como dice Vic, es la cantidad de casos que consta en cada categoría, en cada variable. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Ya. Dime yes or no. ¿De acuerdo? Hecho eso, lo que tengo que pasar a hacer ahora es sumar los casos anteriores a la categoría más baja. Entonces, la frecuencia, la F mayúscula, que es la frecuencia eh, acumulada de 18, es 247 casos, más 8 es 255. La de 610 sería la suma de 355 más 247 más 8. Mismo 255 más 355. La frecuencia acumulada 9,7 de 20 es la suma de 327 más 355 más 247 más 8. ¿De acuerdo? O sea, es la suma de las frecuencias propias de 20 años más todos los sujetos que tienen menos años que 20. 19,
18 y 17, o sea, 8 personas más 247 más 355 más 377. ¿Se entiende ahí? ¿Mm? Yes, yes, super. ¿Estamos claros? Bueno, si entendimos bien qué es la frecuencia acumulada absoluta, si entendimos qué es la frecuencia acumulada absoluta, entonces va a ser mucho más sencillo entender qué es la frecuencia relativa absoluta, que es la última columna que ustedes tienen. Así como yo sumé la cantidad de casos, acá voy a sumar las probabilidades o las frecuencias. ¿De acuerdo? Si yo me fijo en la edad, 8 casos representan el 0,002. ¿De acuerdo? Punto coma 002. ¿Estamos hasta ahí? Ah, exactamente. Vamos a hacerlo ahora con F', o sea, las frecuencias relativas acumuladas. ¿Cuánto es la frecuencia relativa acumulada de 18? Y va a ser la frecuencia relativa de 18 más la frecuencia relativa de 17, o sea, 0,066 más 0,002, o sea, 0,068. ¿De acuerdo? Y si quiero saber cuál es la frecuencia relativa de 19, va a ser la suma de 0,095 más 0,066 más 0,002. Entonces, eso me va a dar 0,163. ¿Estuvimos hasta ahí? Entonces, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa acumulada es la suma de la frecuencia relativa del propio valor más, que es la proporción de casos, las frecuencias relativas o la proporción de los valores menores que él. Y se indica como F mayúscula prima. Y acá, control B, le está definición que entonces volvemos. La frecuencia relativa acumulada, que es la F prima, ¿de acuerdo? Es el valor de la proporción de ese valor, el valor de las proporciones de todos los valores menores. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros tenemos esto claro, si hemos logrado hacerlo, entonces hemos conseguido hacer una tabla de distribución de frecuencias que ya nos informa qué variable es, cuáles son sus categorías, las veces que aparece, que es la frecuencia relativa simple, la proporción o la frecuencia relativa, cuánto es la cantidad de casos de esa categoría en relación al todo para cada uno de los valores variables, la frecuencia acumulada, ¿eh? Que es cuánto se va sumando en el caso que efectivamente haya que ordenar esto, y la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de del valor propio o de la relativa propia de ese valor más la frecuencia de los valores anteriores. La construcción de esta tabla implica que yo voy a tener la variable dispuesta con la cantidad de valores. El problema es cuando, por ejemplo, si les pregunto cuántos minutos estuvieron en la clase, habrá gente que estuvo 10 minutos, otro que estuvo 48, otro que estuvo 17, otro que estuvo 62. Uy, pero entendió que f' era el valor de f dividido en n. En f' simple, eso está bien. Estamos hablando de la acumulada. La frecuencia relativa simple, Vicky. La frecuencia relativa simple es el valor de f dividido el número de casos. Esto está perfecto. Pero cuando es acumulada, es la sumatoria de esa frecuencia relativa más todas las frecuencias relativas menores. La frecuencia relativa acumulada, Muriel, sumás. Venite conmigo, vamos a la tabla 2.9. ¿Qué hicimos? Fíjate, si nos vamos a la tabla 1, nos pone el valor 20, la frecuencia relativa acumulada, que la F' mayúscula es
64. Y eso resulta de sumar que 0,100 más 0,095 más 0,66 más 0,002. Todo eso sumado me da 0,6,4, que es un 24%. Entonces, ¿qué es lo que yo? La frecuencia relativa acumulada es la suma de todas las frecuencias relativas de ese valor de la variable, todos los valores menores que él. ¿Eh? N es el total de casos, sí, N es el total de casos. F es la frecuencia relativa simple, es la frecuencia simple, F' de frecuencia relativa simple, y después tenemos las acumuladas. Las absolutas acumuladas y las relativas acumuladas. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ya, perfecto. ¿Eh? ¿Cómo se saca con variables numéricas? Lo puedo tener excelente, tener casos, muy bueno. Entonces, ¿cuántos tienen? Supongamos malo 2, regular 3. ¿Cuántos sacaron regular o menos? 3 más son 5. ¿Cuántos sacaron? 7. 7 más 11. ¿Cuántos sacaron muy bueno? 10. 10 más los 12 antes son 22. Cuando son excelentes, 2 más 22, 24. Es exactamente lo mismo. ¿Estamos? Lo único que hago acá es una cantidad de casos. ¿Qué dice? Perdón que me perdí. Eh, sí, profe, súper claro. Bueno, sí, es un capo. Sigamos con esto. Si ahora nosotros nos movemos para adelante, existe lo que les decía antes como tipos de variables, que lo que se conoce como discretas y continuas. Una variable continua es la que admite entre dos enteros infinitos decimales. Aunque decía, puedo decir con litros, con segundos, con gramos, o sea, donde una unidad se puede definir casi infinitas veces. Pero una variable discreta, por eso se llama continua, ¿no? Es decir, todas las categorías de variables continuas, ya que estas son, en teoría, infinitas, ¿no? Es posible que un valor, digamos, nosotros ahí usamos los decimales, entonces decimos, bueno, del que tenga un valor de 2,5 a 3,5. Si tiene un valor de 3,4 va en otra categoría, entonces armamos un intervalo. Pero hay otras variables, como por ejemplo la cantidad de personas, y dicen 3,5 personas, eso está mal. No hay 3,5 personas. ¿Cuál sería la mitad? ¿Del pupo para arriba, del pupo para abajo? ¿Sería de la nariz hacia la derecha, de la nariz hacia la izquierda? No, las variables discretas, son variables que no admiten divisiones decimales. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es sobre la construcción de intervalos, que es lo más fácil, ¿no? La construcción de intervalos se hace, se agrupan valores en unas categorías más chicas, ¿no? Esto que les decía, si ustedes se fijan en la tabla 2,9, tenemos una cantidad enorme, ¿eh? De valores de la edad. Tenemos desde 18 hasta 54, creo, ¿no? Si no me equivoco, sí. Entonces, la verdad que no resume mucho la información. Así que, bueno, mira, decímelo más resumida. Bueno, una forma de recategorizar que es armar grupos, agrupaciones, ¿no? Entonces, es por intervalos de igual amplitud, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, los que va entre 17, ¿eh? A 26,2 a 35,5, de 17 a 26,2, ¿no? De 35,2 a 44,8. Entonces, ¿cuántos valores va? Dice 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,2, ¿no es cierto? Prácticamente 8. Después 26, 27, 27, 28, 29, 30. ¿Eh? Entonces, ¿qué es que yo le doy igual amplitud? O sea, que caigan 10 valores en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? En este caso eran 9,2. Bueno, es una opción. Entonces voy a contar la cantidad de casos que caen en esto. Entonces ya me fijo en la tabla 2,10. Entre 17 y 26,2 caen 2.700 casos. ¿De acuerdo? Es decir,
¿Cuál es el problema acá? Que la primera categoría ya nos lleva casi toda la distribución de la variable, entonces perdemos información. Entonces yo puedo desarrollar intervalos proporcionales. Quiere decir que asigno más o menos la misma cantidad de casos, ¿no? Cerca de 1000, que es el ejemplo que tienen ustedes puesto en el texto en la tabla 211. Entre 17 y 20 años hay 979 casos. Y entre 20 y 23, fíjense, en cuatro valores, 20, 21, 22, 23, hay 1000 casos. Entre los 17, 18, 19, 20. Pero después entre 23 y 27, ¿qué quiere decir? Que para tener la misma cantidad de casos, en la última recorrimos 27, 28, 29, hasta 54. ¿De acuerdo? ¿Esto que hace? Equilibra la cantidad de casos en cuatro categorías. Ahí yo recategoricé, ¿de acuerdo? O bien también puedo hacer intervalos que se les llaman por condiciones teóricas. Puedo decir, bueno, hasta los de 18 años, los que son menores. De 18 a 21 podría hacer. Bueno, esas son decisiones que yo puedo recategorizar en función de una amplitud teórica. O sea, voy a decir, bueno, los que tienen hasta 18 años, los de 18 a 21, porque son punibles, los que tienen más de 21. Bueno, son categorías que le sirven para alguien que esté en la justicia. O puedo hacer categorías con intervalos proporcionales, por la misma cantidad de casos en cada categoría, o puedo hacer con categorías iguales. ¿Estamos? Esto que estoy haciendo es en el punto, efectivamente, ¿qué punto es? Mm, la recreación 2.2, chicos. Estoy en el punto 2.2. ¿eh? Dentro de esto estoy en el 2.2, eh, que es recategorización. ¿De acuerdo? Y esta categorización es una forma más abreviada de informar las cosas. Miren, cuando me dicen no tengo el libro, es porque yo lo que quiero, necesito, yo puedo otros libros también que se han publicado antes, pero lo que a mí es imprescindible es que nos manejemos con el aula virtual. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes trabajen con el aula virtual. Ahí tienen las actividades prácticas, ahí hay teóricos del profesor que se han guardados. Entonces, si yo voy con ustedes a la aula virtual, podemos ir juntos, ¿de acuerdo? Entonces acá he estado viendo, digamos, todo el capítulo 1, todo el capítulo 2 es lo que estamos viendo ahora, que es lo que nos lleva la primera parte, que es la presentación de los gráficos en tablas de distribución de frecuencias, ¿de acuerdo? La forma primera de abreviar la información es mostrar una tabla de distribución de frecuencias. Esa tabla tiene la siguiente información. En la primera columna, bueno, va el título de la distribución, entonces distribución G, según satisfacción con la materia, según lo que sea. La variable es la dimensión que decidimos describir. Luego, en la primera columna, las categorías o valores de la variable. Luego de las categorías o valores de la variable, presentamos o mostramos las frecuencias absolutas de cada categoría o valor de la variable. ¿Esto qué es? Que mostramos cuántas veces se repite ese valor de la variable. Luego de cuántas veces se repite el valor de la variable, lo que pasamos a mostrar es la frecuencia relativa, o sea, cuánto es esa proporción en función del total de casos. Luego de que tenemos esto, podemos mostrar las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas, con F mayúscula, prima y... sí, con una mayúscula, ¿de acuerdo? Que lo estuvimos construyendo hasta, nada, hace segundos, que es lo que hacíamos utilizando la tabla 2.9, ¿eh? Utilizando, les decía, la tabla 2.9 y decimos, ¿eh? El ejercicio con la tabla, sí, 2.9, las frecuencias acumuladas con F mayúscula y las frecuencias relativas acumuladas F' mayúscula, ¿de acuerdo? Bien, esta otra parte es bastante sencilla y seguramente ustedes por solo uso de la lectura de un diario o de textos que hayan tenido en el secundario, van a conocer lo que es la representación gráfica de los valores
y de las categorías. El primero y más conocido de todos, digo el más conocido porque es más frecuente, es dentro de la representación gráfica. Estoy en el punto 2.3, estoy acá, representación gráfica, le salgo a copiar, ¿eh? Acá. Ah, mira, qué cuenta. Eh, es más o menos, sí, lo que utiliza es una especie de logiva, que es la cantidad de casos acumulados, pero la logiva en realidad suma, no es lo mismo en el gráfico, suma las frecuencias relativas, acumuladas. Por eso lo que se tiene un máximo es de 100 o de 1, y entonces uno va sumando las frecuencias relativas en función de esto. No, los gráficos son unas curvas que se van presentando con qué frecuencia de cada uno. Lo que puedan, Malu, tengo directamente en el enchufe cable, no lo estoy transmitiendo por Wi-Fi, sino directamente conectado. Eh, no, no sé, realmente no sé qué más puedo hacer para que sea mejor la transmisión. ¿eh? Estoy haciendo lo que más puedo. A ver, dame un segundo. Voy a chequear. Un segundo. No, che, me parece que esto es todo lo que puedo en términos de conectividad. Acabo de chequearlo. ¿eh? Bueno, eso vamos a hacer ahora. ¿eh? Para la próxima vamos a ir haciendo. ¿Se escucha bien, profe? Puede ser tu Wi-Fi porque yo lo estoy viendo de 10. Sí, puede una respuesta de eso. Por eso les digo, yo he consultado y algunos quieren Facebook, otros no. Ya bien. Eh, bueno, yo trato de que veamos. Vamos a los gráficos. Los gráficos que te decía, estamos en el punto, creo que se les pegué el link. ¿eh? Control V, a ver, pegué el link, sí, control V, distribución de frecuencia, sí. Y la representación gráfica de los resultados. El primero es muy común y es el diagrama de barra. El diagrama de barra, fíjense que está puesto justamente una variable que dice ocupado, desocupado, inactivo, y eso que se grafica ahí como gráfico 2.1, ¿eh? La condición laboral, ocupado, desocupado, inactivo, lo que emerge es que hay, todas son, estoy tomando las barras verdes que se ven, todas tienen el mismo ancho, lo cual supone que las categorías son iguales. O sea que eh, no es ni más ni menos estar ocupado que desocupado o inactivo. Entonces, la condición laboral son las frecuencias absolutas, ¿no? Si fíjense acá, tengo en el eje vertical, en el eje que tiene usted a la derecha, dice 0, 5000, si no lo ven bien, lo pueden mejorar con esto, lo van a ver con muchísima nitidez, tanto que es un montón. Entonces, en esto, en esta representación gráfica, yo me fijo y digo, bueno, ¿qué veo? ¿Qué dice? 5000, 10.000, 15.000 y 20.000. Ahí está representado la cantidad de casos. Y en en el eje horizontal, el eje de las X, voy a ver que dice ocupado, desocupado, inactivo. ¿Esto qué quiere decir?
que la altura de cada barra corresponde a la cantidad de casos de cada categoría. O sea, no va a ser una altura cualquiera, sino que yo solamente por ojos vistas veo que la cantidad de ocupados y las de inactivos son exactamente los mismos. Pero además, no solamente exactamente los mismos, sino que es un valor por encima de 20.000 y que no llega a ser 25.000. ¿De acuerdo? Es una forma muy obvia de mostrar. Not able es que es posible de saberlo, ¿no? O que no respondieron o el conocido no sabe o no contesta. ¿Mm? La misma información se puede presentar en barras apiladas. Estas son formas más gráficas de verla. Por ejemplo, ¿no? Es decir, ocupados, ahí vuelvo a ver lo mismo. Los que están en rosa es prácticamente la misma cantidad de los que están en activos. ¿Cuál es la diferencia? Es que yo sumé o se muestran las frecuencias relativas. Entonces, si se fijan, hay prácticamente casi un 50% que está en activo y una proporción igual. Cuando digo proporciones, porque lo que veo en el eje de la vertical son las frecuencias relativas. Fíjense, todo da 1, 75, punto 50 y punto 25. ¿De acuerdo? O también puedo elegir, utilizando las proporciones, mostrar la misma información con las frecuencias relativas, ¿no? Entonces puedo ver que una parte está en activo e igual cantidad está en el color opuesto, ¿no? La misma proporción y se ocupa un porcentaje bastante menor, ¿no? Entonces estas son tres formas, claro, un diagrama de barras, en las cuales están uno al lado del otro. Fíjense también que hay como espacios en blancos entre las barras verdes. Esos espacios en blanco, si bien se llama adyacentes, quiere decir que están al lado, pero no están pegadas, no hay una continuidad, ¿eh? Sino que son categorías distintas, ¿no? La otra que les mostraba en el texto es la de gráficos de barras apiladas o el diagrama de tortas o de sectores, ¿de acuerdo? Bien, todo lo que hemos mostrado acá sirve y es útil para cuando en realidad yo tengo esta presentación, en donde la información que se muestra, digamos, facilita que yo lo vea rápidamente, ¿eh? Y de manera muy sintética, de manera muy clara, veo visualmente y me es fácil leer un gráfico, ¿de acuerdo? Si yo necesito más información, ya me tendría que ir a la tabla de distribución de frecuencia. ¿De acuerdo? Estos gráficos son buenos cuando hay pocas frecuencias, es decir, cuando no son tantas las categorías, ¿no? Porque frecuencia quiere decir categoría. Eh, entonces, todo en YouTube también, sí. Entonces, tomando en consideración esto, con las categorías y además cuando hay una diferencia entre las frecuencias, yo puedo rápidamente mirar e inclusive yo podría, si quisiera, ponerle el valor, ¿no? Es decir, qué frecuencia tienen o qué frecuencia relativa lo podría agregar, ¿de acuerdo? Eh, Cuando nosotros utilizamos variables cuantitativas, ¿qué quiere decir? Que ya sean discretas o continuas, hay una constante, como por ejemplo la edad, fíjense, este sería el gráfico 2.6, dice histograma de edades, tendrían que acercarse un poquitito para poder visualizarlo bien y darse cuenta que en esto, que es un histograma, lo que estoy viendo son muchas ¿eh? Columnas muy pegaditas una al lado del otro al punto que parece ¿eh? todo una misma mancha verde, ¿no? Pero bueno, si me acerco, tomo el trabajo de acercarme a eso, voy a ver que cada barra representada por una edad, ¿de acuerdo? O por alguna categoría de edad, ¿no? Fíjense que yo acá ya puedo ver que cerca, un poquito menos de los 25 años, está la categoría más alta. ¿Por qué? Porque esta especie de montañita sube, y después casi que baja hacia la derecha como en una escalerita, ¿no? La edad
ha sido dividida en años, tenemos 0, 25, 50, 75 y 100 años, y después en el eje, ese es en el eje horizontal, en el eje X, y después, algo que sirve para visualizarlo, es la cantidad de veces que se repite, ¿de acuerdo? La frecuencia, ¿de acuerdo? En esa dirección, viendo en un histograma, y así se llama histograma porque tiene una característica diferente al tema de barras, es que las barras están pegadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Eh? Que hay cuidado, o sea que en relación a las diferentes barras que veíamos antes, que había una distancia, eran porque cualitativamente eran cosas distintas, ¿no? Pero acá estamos diciendo que son los mismos, lo que cambia es el valor, o sea, la cantidad de veces o la cantidad de años que tengo, ¿no? Esto siempre, el ancho de los rectángulos va a ser igual porque se supone que toman categorías iguales, ¿no? ¿Categorías de cuánto? De 5 años, ¿eh? De 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, etc. ¿De acuerdo? Eso me permite a mí establecer lo que se conoce como histograma, ¿eh? Grama, siempre tiene que ver con el gráfico. Y después, en el 2.7 tienen un polígono de frecuencia. Fíjense que acá se han tomado el trabajo de establecer líneas que uniría lo que se conoce como el punto central de cada clase. ¿Qué es el punto central de cada clase? ¿Eh? Pasan acá, tu profesor hace unos gestos no reproducibles. Es el valor central de cada clase y fíjense que acá al inicio, cuando la línea cae en cero, hay una categoría que no existe, efectivamente que no tenga. Deja por fuera un triangulito blanco, verde por fuera e incluye uno negro. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es dejando de manera equidistante la misma superficie por afuera que la misma superficie por abajo. Es decir, todas las, por decirlo de algunos puntos, las esquinas verdes que perdí en superficie, las gano por debajo de esa línea con las esquinas en blanco. Es decir, la superficie, exactamente la misma superficie que quedó afuera, del verde, queda adentro del blanco. ¿Por qué? Porque yo he inventado una categoría que termina en cero en el superior o el interior. Esto va a permitir que yo una los puntos, que yo voy uniendo los puntos de cada categoría y cierre, lo que se conoce como un polígono, que estaría cerrado ¿por qué? Por el eje de las X, el eje horizontal, ¿de acuerdo? Ese eje horizontal está en la base y que se une con la figura que yo fui armando uniendo todos los puntos. Polígono quiere decir una figura cerrada, ustedes seguramente lo vieron en geometría, quinto grado, ¿no? Y esa figura cerrada quiere decir que toda esa superficie es igual a 1 y es lo que ustedes van a tener en el polígono de frecuencias, que es lo que se muestra más abajo. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que tienen ustedes ahí de las ojivas por edades, o las ojivas por peso, o lo que fuera, ¿sí? ¿Qué es? Aparece en el eje vertical las frecuencias relativas acumuladas, 0, 0,25, 0,50, 0,75 y 1, y los valores de la variable en el eje horizontal. Puede ser la edad o puede ser el peso. Fíjense que de alguna forma tienen una forma de S, de una forma o de otra, dependiendo de qué, de cómo se va acumulando cada una de las frecuencias. ¿Estamos? Esto nos permite leer en función de las frecuencias relativas, es decir, nos permite leer la posición, que es lo que ustedes tienen en la figura 2.12. Es decir, ver a las frecuencias relativas qué valor da y ver a qué cantidad de peso se refiere. Eso es lo que después ya vamos a ver como los índices de posición, centiles, percentiles, etc. Yo creo que por acá, para acá, ya estaría bien que nosotros nos detuviéramos para que en la próxima caso desde la ojiva y entremos directamente en lo que se conoce como los índices de posición, ¿de acuerdo? Los índices de posición nos va a dar una información de qué tantos casos hay acumulados por encima o por debajo de un
yo les aconsejaría, y ya para la próxima traigan leído el capítulo 3, ¿eh? Llevar bastante tiempo y ya saben información un poco más compleja. Todo esto ha sido una ocasión bastante sencilla. ¿Qué es lo que no entendí? Me perdí. Eh, Nada, lo que es una ojiva. La ojiva, estoy mostrando los tres gráficos posibles. El diagrama de barras, que son barras que están una al lado de la otra, que representan variables separadas. El de las apiladas, donde se presentan las frecuencias relativas. El de sectores o tortas. Y después vimos lo que era el histograma, polígono de frecuencias. El histograma implica que son variables continuas o variables discretas, que ponen la otra que son numéricas, y en esas variables discretas se hace ese gráfico que vemos como unas manchas verdes. Y si nos miramos los puntos centrales de la clase, o sea, los valores medios de cada categoría, podría un polígono de frecuencias. Y figuras cerradas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a necesitar con mucha dedicación es que ustedes tengan leído todo lo que es el título 3, que es un capítulo de árido, ¿eh? Bastante complejo, lo sencillo que venimos haciendo ahora. Entonces, sí, yo necesitaría ustedes medidas de posición, las formas de distribución, para que podamos verlo en las diferentes variables el jueves que viene. El día trabajador, ¿m? No lo vamos a hacer, lo de verlo con R no lo vamos a hacer, ¿eh? Eso es otro que quiera aplicarlo, ¿eh? Porque cómo se hace lo de hacerlo en R, no, para los prácticos, y vamos a empezar, si eso tienen que ver el capítulo 3 completo, ¿eh? Entonces, esténse atentos, ahora también la cantidad de gente, entonces no tiene mucho sentido que yo siga, no más bien que estemos haciendo y lectura del caso. ¿Estamos? Bien. Buen día del trabajador, de la trabajadora, de los trabajadores, ¿eh? Si tienen posibilidad de que se les dé ese día, descansen, cuídense mucho, cuidémonos mucho, ¿eh? Trátense bien, lean, estudien y nos vemos la semana que viene. Chao muchachada, un abrazo y adeu. Lo vamos a ver próximo, Sasha. Un abrazo.